la construcción social de riesgo se basa en factores externos como amenaza, factores internos multifacéticos, además de vulnerabilidad que en general nos conlleva a la problemática de riesgo y en esta situación relacionado al cambio climático. Entonces, hablando de la vulnerabilidad, lo más importante es hablar de la resiliencia como en términos ecosistémicos o resistencia de la población, resistencia para asumir y sobrepasar, autoorganizarse otra vez después de estos impactos provocados por la amenaza. En este sentido, hay que mencionar que hay múltiples actores involucrados en toda esta cadena de gestión del riesgo que incluye desde presentación del evento hacia atención del desastre, etcétera, múltiples cosas y tiene que convertirse en plasmar acciones de prevención. Entonces, en este sentido, es muy importante mencionar que es todo un proceso de gestión del riesgo. Ahora sí, de cambio climático y ciudades, ya se menciona aquí un número, sin embargo, hace falta mencionar otros, como los efectos que nos producen la problemática. Por ejemplo, 75% de la población urbana vivirá en las ciudades en estas proyecciones para 2050. Crecimiento de megaciudades y ciudades millonarias, esto también es otro factor que cambia el uso del suelo y provoca y causa otros efectos en el ambiente. Las ciudades son culpables, por decirlo así, de 75% de consumo de energía y 80% de emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial por los datos de ONU Habitat. Y así se presentan algunos mapas al respecto sobre la emisión de algunos contaminantes. Sobre las causas, si hablamos de causas de cambio climático, lo más importante es mencionar, quizás para México, esta tabla que me gustó del informe del INE semanal al respecto para ver los principales contaminantes, digamos, industrias contaminantes y los emisores de gases de efecto invernadero, como energía, como transporte, como cambio de uso del suelo y agricultura. Y bueno, aquí menciono un poquito más a detalle como energía, que se basa en quema de fósiles, consumo ineficiente del mismo recurso y con su demanda cada vez más creciente, porque la ciudad atrae por sus ciertos servicios, ¿no? Y por cierta calidad de vida, lo que un habitante imagina. Transporte y movilidad urbana con transporte ineficiente, con uso de gasolina y además a largas distancias, porque muchas veces vivimos muy lejos de los sitios donde estudiamos o trabajamos, etc. Agua y saneamiento con altos consumos de servicios, infraestructura ineficiente, bajo tratamiento de agua y consumo de uso cambio de uso del suelo, y planificación urbana desintegrada. Entonces, en este sentido, tenemos varios efectos en términos así gruesos, ¿no? Porque no entro a detalle en ninguno de estos. Sin embargo, es muy importante mencionar los siguientes efectos, como eventos hidrometeorológicos extremos, inundaciones, sequías que nos provocan desastres en territorios donde hay habitantes, afectaciones de salud por contaminación eólica, hídrica del suelo, por las olas de calor, etcétera, provocados, afectaciones a salud ecosistémica. Muchas veces olvidamos esto, que vivimos en un mundo que se llama geosistema, ¿no? Entonces, aquí también es una parte muy importante y que nos llevaría también a plasmar un nuevo paradigma del desarrollo, degradación y pérdida ambiental, afectaciones de infraestructura, migración climática, lo que ya es un fenómeno reconocido, términos demográficos, crecimiento de pobreza, alta vulnerabilidad social, pérdida de calidad de vida, falta del agua, etcétera, etcétera, muchas cosas más que se podría mencionar aquí. Sin embargo, bueno, dejamos la lista así. Todo esto nos lleva a plasmar cierto tipo quizás de respuestas, o quizás es nada más mi reflexión equívoca, ustedes quizás me corrijan, pero yo pongo a la discusión ciertos puntos. Primero, como cambio de paradigma. Segundo, monitoreo de emisiones, respuesta legal, normativa, respuesta institucional,
programas gubernamentales, iniciativas sociales, planeación urbano-ambiental, investigación. Y entonces en las siguientes láminas quisiera presentar un poquito de cada uno de estos aspectos. Entonces, si hablamos de cambio de paradigma, yo creo que en relación a ciudades de cambio climático deberíamos pensar seriamente sobre el paradigma de ciudad sustentable. Entonces, que se basa obviamente en los inicios del desarrollo sustentable que converge en su triángulo de acción, planeación que converge términos ambientales, sociales y económicos. Ninguno más predominante que otro, pero ¿por qué digo esto? Porque hasta el momento todavía tenemos una visión y gestión antropocéntrica. Esto nos lleva a plasmar acciones integrales a distintas escalas territoriales y políticas en interacción. Me dedico al estudio de programas de servicios ambientales como posible medida de adaptación, pero nos lleva años, son procesos naturales que no coinciden con los tiempos políticos en este caso. Entonces es complicado, el asunto está complicado, entonces no les conviene a los políticos hablar en términos de adaptación en este sentido, ¿no? Porque llevaría mucho más tiempo, llevaría inversiones, aunque no tan importantes, sin embargo, a largo plazo. ¿Cómo considerarlos? ¿Cómo respaldarlos? ¿No? Entonces sería otra dinámica. El cambio de paradigma hacia las ciudades sustentables, términos balance entre los flujos de entrada y salida. Este nos llevaría a plasmar en términos sistémicos todo el funcionamiento de la misma ciudad, o ver la ciudad como un ecosistema que funciona a partir de ciertos insumos, los transforma, los ingiere y saca cierto tipo de residuos. Para una ciudad sustentable debería de incorporarse y basarse finalmente, como dice aquí Jane Jacobs, la ciudad de futuro sería a la vez suministradora y consumidora de materiales, ¿no? Entonces, en este sentido, la solución tendría que ser uniendo las aspiraciones urbanas, sociales y económicas como nos da la ciudad, estas atracciones de servicios, de recreación, de trabajo, de espacios de estudio, etcétera, con el cuidado ecológico a través del diseño y planificación urbano-ambiental. Por ejemplo, Semarnat, en este caso, captación del agua, ahorro de energía, etcétera, transporte eficiente con aporte de transporte público menos contaminante, con uso de energía alterna, recorridos cortos. Alternativas ecológicas desde captación y reuso de agua, separación, recolección y reuso de residuos sólidos, tratamiento de residuos líquidos, uso de técnicas alternativas como filtros naturales, etc. Programas de conservación, lo que creo que este sería el futuro en términos periurbanos, conservación de las zonas periurbanas. Es muy importante, no solamente vistos como pulmones de las ciudades, sino también vistos como sitios de recarga de agua superficial y subterránea, sitios de conservación de biodiversidad, etc., ¿no? En investigación hay muchos puntos, entonces nunca acabamos mencionando esto. Y retos, pues todo lo que les había mencionado, sobre todo mencionando que vayamos por favor sobre medidas preventivas y no reactivas en este sentido. Y yo creo que, no sé, al menos el futuro ya